Hola chicos, ¿cómo están? Bien, un poco cansado, pero bien. Me imagino, es tarde ya. Qué bueno. Sí. Vamos a esperar unos minutos a ver si llega alguien más. Se está compartiendo la presentación, ¿cierto? En modo presentación, valga la redundancia. Sí, se estaba presentando así. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Eh, los tópicos que se van a abarcar son polarización, ley de Malus y de manera muy conceptual, en realidad, las ecuaciones de Fresnel, que básicamente son las ecuaciones que nos permiten obtener las amplitudes de las ondas transmitidas y reflejadas. Bueno, en la primera pregunta nos dicen que la luz tarda cerca de 8 minutos en viajar desde el Sol a la Tierra. Entonces, la pregunta es, ¿la atmósfera terrestre la retrasa en forma apreciable? Y bueno, tenemos que justificar nuestra respuesta. Y a decir verdad, si nosotros buscamos ahí en Google la distancia que debe recorrer desde su viaje al Sol a la Tierra, está del orden de 150 millones de kilómetros. Pero el espesor de nuestra atmósfera es del orden de solo 100 kilómetros. De modo que si comparamos ambas distancias, lo que recorre a través de la atmósfera es bastante despreciable. Así que ese es uno de los primeros puntos que tenemos que considerar. Y ahora, por otro lado, también es importante destacar que el índice de refracción del aire es del orden de 1,00000001.
0,293 a nivel del mar. Y como sabemos, la densidad comienza a disminuir a medida que nos alejamos, de modo que es esperable también que ocurra algo similar con nuestro índice de refracción. Así que la respuesta es que como la capa atmosférica es muy delgada en comparación a la distancia total que recorre la luz, entonces este efecto es casi despreciable, ya que disminuye a lo sumo en una parte en 3500, si es que realizamos el cálculo. Bueno, ahora nos dicen que un haz de luz pasa desde un material a otro. En términos físicos, explicar por qué cambia la longitud de onda, pero no la frecuencia ni el periodo. Entonces, este ejercicio, en realidad esta pregunta, desde un punto de vista conceptual, es bastante interesante y creo que una forma de dar una respuesta a ello es pensar en cuando tenemos, por ejemplo, una cuerda, perdón, no sé, dibujo, pluma. Y ahora sí, imagínense que tenemos acá una pared y tenemos una cuerda atada a ella. Y acá nosotros la estamos agitando y comenzamos a originar una onda que se va a propagar a través de ella. Digamos que es lo que tenemos acá, producto de la agitación que nosotros realizamos al mover nuestra mano en el extremo sujeto de la cuerda. Bueno, el ente que va a definir cuál sea la frecuencia de ese movimiento va a ser el ente externo, es decir, nosotros moviendo la cuerda. En el caso de las ondas electromagnéticas ocurre algo similar, de modo que la frecuencia queda fija. Si nosotros intentamos encontrar a qué se debe esto, bueno, básicamente, si pensamos de nuevo en nuestro ente o la personita que está aquí agitando la cuerda, si él la comienza a mover muy rápido, la cuerda tendría que moverse, al menos en el extremo en el que está fijo a la mano de la persona, con la misma velocidad, ya que de lo contrario, si tiene un movimiento diferente, se produciría una ruptura, es decir, habría una especie de salto de discontinuidad. Bueno, en términos físicos, lo que ocurre cuando tenemos una onda electromagnética que atraviesa dos medios, es decir, pasa de un material a otro, lo que está ocurriendo es que la onda es absorbida por los portadores de carga, y estos portadores de carga comienzan a oscilar y emiten de vuelta una onda que tiene la misma frecuencia de la onda incidente. Y si nos preguntamos por qué, bueno, podríamos aproximar el movimiento de este portador de carga a través de una ecuación diferencial lineal. Por ejemplo, no sé si recuerdan de Fish 130 el movimiento armónico forzado. En el movimiento armónico forzado teníamos un ente, una fuerza, ¿cierto?, que perturba el sistema original y le impone un movimiento con cierta frecuencia. Y sabemos que la respuesta del sistema es con la misma frecuencia que esa perturbación externa. Sin embargo, hay ciertos fenómenos que se aprecian cuando ambas frecuencias son iguales. Es decir, aquella que está asociada al periodo fundamental del sistema y al de la perturbación externa. Sin embargo, aquí no nos vamos a detener en eso. Lo importante es saber que al menos el sistema responde con una frecuencia que va a ser igual a la de la perturbación externa. Y que aquí es enunciado, como lo pueden ver, es que la onda electromagnética de una frecuencia F sub EM produce en las cargas atómicas un movimiento armónico simple con similar frecuencia. Voy a revisar acá. Así que, bueno, como las cargas oscilan con la misma frecuencia, producen una onda electromagnética de igual frecuencia. Y esto es lo que acabamos de mencionar, que la partícula la absorbe, ¿cierto?, nuestro portador de carga, y luego la remite dentro del medio.
Y esto es lo interesante, que si bien hemos fijado la frecuencia, sabemos que el valor de la longitud de onda se va a encontrar relacionado a través de la velocidad de la luz en el medio. Y dado que como cambiamos de medio, también cambiamos el índice de refracción, si es que fuese el caso, entonces podemos cambiar la longitud de onda, de acuerdo a la relación que sabemos que subyace a la frecuencia, a la longitud de onda y a la velocidad, que es lo que vemos acá. Así que, bueno, la longitud de onda en el medio con índice de refracción n es simplemente el cociente entre la longitud de onda en el vacío y el índice de refracción. Bueno, ahora pasamos a la tercera pregunta. En ella nos preguntan si es que la luz polarizada con intensidad I sub 0 incide sobre dos filtros polarizadores, es decir, lo que vemos acá. Tenemos una onda, ¿cierto?, que no se encuentra polarizada, es decir, tiene a los campos oscilando en todas las direcciones, sin olvidar que es perpendicular al vector de propagación, al K. Aquí es ilustrado el campo eléctrico, ¿cierto?, que básicamente es como decir que tenemos ondas que tienen una única dirección de campo eléctrico, pero están superpuestas entre sí, tal que todas ellas tienen direcciones diferentes. De modo que la onda que nosotros apreciamos en realidad es un paquete de ondas, es una superposición de muchas de ellas. Y bueno, esta onda que no se encuentra polarizada la hacemos pasar a través de un primer filtro, que es lo que se da por enunciado, el cual tiene un ángulo de 60 grados respecto a la vertical. Entonces, luego que hemos obtenido una onda polarizada como consecuencia de que haya pasado por nuestro polarizador, se coloca un segundo rotado en un ángulo θ sub 2 que es 90 grados respecto a la vertical. Entonces nos piden calcular la intensidad de la luz luego de traspasar el segundo filtro. Bueno, para poder resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, asumir que el campo eléctrico tiene una única dirección. Supongamos que el campo eléctrico que está dibujado acá, en realidad está apuntando en la vertical, es decir, apunta hacia arriba en nuestra pantalla. Y nuestra onda se propaga hacia el primer polarizador. En esa circunstancia, el campo eléctrico llegaría con un ángulo θ sub 1 respecto al primer polarizador, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que la única componente de dicho campo que va a atravesar el polarizador es aquella que va en la misma dirección. De modo que la componente del campo que atravesaría ese polarizador sería E por coseno de θ sub 1. Ahora bien, sabemos que en realidad el campo incidente puede tomar cualquier dirección. O sea que lo que tendríamos que hacer para calcular, por ejemplo, la intensidad I sub 1 después de pasar por el primer polarizador sería integrar sobre todas las contribuciones de los ángulos θ entre 0 y 2π. No sé si se entiende este último punto. Cristian. Entonces sería como imaginar que tengo cientos de direcciones para el campo E y en cada uno sacarle la componente que pasa por θ1, Claro, una cosa así. precisamente eso es. Ahora yo les dije θ1 porque asumí que el campo venía orientado en la vertical. Es decir, venía hacia arriba, ¿cierto? Y acá tenemos nuestro filtro en otro ángulo y tenemos el ángulo θ1. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro campo no solo va en la vertical, sino que va en todas las componentes posibles. Así que lo que tenemos que hacer es sumar todas las contribuciones. Ahora nos están pidiendo la intensidad, entonces lo que vamos a hacer es escribirlo en términos de intensidad. Sabemos que la intensidad va como el cuadrado del campo y tiene unos factores ahí, epsilon 0 y velocidad de la luz. Entonces,
lo que podemos hacer es que al tener la intensidad como el cuadrado del coseno de teta, integramos este cuadrado del coseno de 0 a 2pi, ¿cierto? Y calculamos el valor medio de la contribución. La integral del coseno cuadrado nos va a hacer salir un factor de 1/2. Y eso es lo importante de esto. Y eso es lo que se conoce como ley de Malus, o ley de Malus promediada, que dice que después de pasar por el filtro 1, la onda electromagnética queda polarizada en la dirección del filtro, portando una intensidad que es la mitad de la intensidad original. Entonces, los invito a que hagan el cálculo promediando las contribuciones con el coseno de teta cuadrado. Y ahí debiesen llegar a este resultado. Y bueno, ahora tenemos una luz polarizada porque tenemos un campo oscilando, ¿cierto?, en el sentido definido por F1. Y lo que tenemos que hacer ahora para encontrar la intensidad en el segundo filtro es proyectar este campo sobre dicha dirección. Es decir, lo que nos importa ahora es el ángulo relativo. De modo que la componente de campo que saldría por el segundo filtro iría con coseno de teta sub 2 menos teta sub 1, la diferencia entre ambos tetas. Y eso es 90 menos 60 de 30 grados. Buena pregunta. ¿Eso quiere decir que si atraviesa una infinidad de filtros, en algún momento la intensidad va a tender a cero? Es una buena pregunta. Vamos a pasar en el ejercicio siguiente y ver algo similar. Así que la vamos a dejar ahí en stand-by por un momento. Ya. Entonces, tenemos nuestro... Bueno, habíamos dicho que pasamos con una intensidad 1 al segundo polarizador. Entonces, como lo que nos importa es el coseno de la diferencia, la intensidad va como el coseno al cuadrado de la diferencia. Así que tenemos así el resultado de la intensidad a través del segundo polarizador, que sería I0 medios por coseno cuadrado de 30. Eso nos queda 3 I0 octavos. Y bueno, esta pregunta apunta un poco hacia lo que comentaste tú, Simón. Y es que, comenzamos por el enunciado, bueno, dice que tenemos un haz de luz no polarizada con intensidad I sub 0, que pasa a través de una serie de filtros polarizadores cuyas direcciones son las que vemos acá. De hecho, es bastante similar al anterior. Tenemos nuestro primer polarizador, ¿cierto? Que lo que hace es entregarnos un haz polarizado con el campo apuntando en F sub 1, es decir, hacia arriba, en la vertical. Entonces nos piden calcular, en primer lugar, la intensidad de la luz en los puntos A, B y C. Pero antes de entrar a hacer los cálculos, ¿cierto? De hecho, el primero ya lo conocemos como resultado del ejercicio anterior. Quiero que pensemos en el B, sin comenzar a resolverlo. En el B lo que se hace es quitar el segundo filtro. ¿Sí? Si nosotros quitamos ese filtro y lo que hacemos es proyectar el campo del primero sobre el tercero, nos quedaría... Sería cero. Sería cero, en efecto. Porque son perpendiculares los polarizadores. De hecho, esa es la respuesta. Pero ahora veamos lo siguiente. ¿Recuerdan el ejercicio anterior? En el ejercicio anterior el resultado no era cero. De hecho, si lo pensamos ahora, el hecho de pasar por estos dos filtros hace que tras pasar por el primero tengamos que colocar una primera proyección. Y eso sería con el coseno de 60. Iría como el cuadrado del coseno de 60, que es un valor no nulo. Y luego tenemos que proyectar este resultado sobre el segundo. Y eso iría como el coseno cuadrado de 30. De modo que al final nuestro resultado no va a ser cero. Es decir, no es lo mismo pasar directo entre ambos polarizadores, perdón, entre ambos filtros, que pasar a través de una cadena de ellos.
En el último caso el resultado es 0, pero lo que vemos es que a medida que vamos incorporando más filtros, tenemos más campo. Porque siempre vamos teniendo componentes residuales, por decirlo de algún modo, que puedo ir proyectando en el filtro siguiente. O sea, la intensidad va a depender siempre de la orientación del campus. Claro, Puede ir en aumento o puede disminuir. así es. Ah, ya, Entonces, bacán. lo que va a importar es el ángulo relativo entre los filtros adyacentes. Por ejemplo, entre el segundo y el tercero, lo que importa es el ángulo relativo, que son 30. Pero eso qué significa, por ejemplo, que atravesó el primero, después atravesó el segundo de 60 grados, y si el siguiente fuera de 150 grados, la luz, la intensidad sería cero, ¿cierto? Claro, y eso es porque lo que nos importa es el ángulo relativo entre los filtros, en ese caso. Ah, ya, vale, vale, vale. Y bueno, acá tenemos el resultado, ¿cierto? Para el primer caso, primero ley de Malus, porque tenemos un haz no polarizado. Al pasar por el primero, va con la mitad de la intensidad. Al pasar al segundo, con el cuadrado del coseno del ángulo entre ellos. Y al pasar al tercero, nuevamente con la diferencia, el coseno al cuadrado de la diferencia de los ángulos. Y en el caso de eliminar el filtro intermedio, lo que habíamos discutido previamente, que el ángulo relativo es de 90, en consecuencia, no tenemos campo. Y como conclusión de aquello, en este caso, mientras más filtros, más campo final. Bueno, esta es una pregunta que apareció en un certamen pasado, la que nos dicen que en la fábrica EPR 140 se hacen filtros polarizadores rectangulares con sus ejes de polarización, ¿cierto? Los ejes tongo, orientados en la dirección del menor de sus lados. Y bueno, que pensemos en el polarizador como las dimensiones de un pendrive. Dicen también que en la etapa de prueba se detectan los polarizadores defectuosos únicamente en base a cuán desviado queda dicho eje. Es decir, si nosotros asumimos que F apunta en la vertical, la detección de los polarizadores defectuosos es cuán desviados estamos de la vertical y se desprecia cualquier otro tipo de falla. El estándar de calidad de EPR 140 establece que un polarizador está bueno si deja pasar al menos el 99% de la energía de una onda proveniente polarizada. Es decir, si nosotros tenemos una onda que viene con la polarización del campo en una dirección U-tongo y la proyectamos y la hacemos pasar sobre el polarizador, se dice que está bueno si el 99% de esa energía pasa. En otras palabras, tenemos el 99% de la intensidad una vez hayamos pasado ese polarizador. Entonces nos piden calcular el máximo ángulo, el alfa sub m, que puede formar el eje de los filtros con la dirección de polarización, tal que el filtro se considere bueno. Es decir, el máximo ángulo que podría tener la desviación, ¿cierto?, en el eje de polarización, tal que logremos pasar el 99% de la energía. Esa es la condición. Si se dan cuenta, en realidad esto de las dimensiones era como solo un distractor. Ahora, nosotros, a partir de los resultados previos, y que sabemos que en realidad el efecto del polarizador va en la proyección del campo y en consecuencia lleva un cuadrado ahí en el coseno del ángulo, lo que podemos hacer es suponer que tenemos un haz de luz, ¿cierto?, que viene con una dirección U y lo proyectamos sobre la dirección F, de modo que el ángulo que hay entre ambos sea alfa sub m. Y la intensidad que va a salir de eso sería 0,99%, perdón, 0,99 la intensidad incidente.
¿Qué queremos decir con ello? Que en el fondo tenemos nuestro haz incidente, ¿cierto? Con una intensidad I0, lo proyectamos con el coseno del ángulo que hay entre ambas direcciones, el de la onda y el del polarizador, y eso tiene que ser 0,99 la intensidad incidente. Y bueno, en el ejercicio había un pequeño entre paréntesis en el que nos decían que no se puede utilizar calculadora, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es una expansión típicamente utilizada para la función coseno y seno. No sé si la recuerdan, coseno de un ángulo, perdón, seno de un ángulo pequeñito es aproximadamente el ángulo pequeñito y coseno de un ángulo pequeñito es 1 menos el ángulo pequeñito al cuadrado medio. Es la expansión en serie de Taylor. Entonces, cuando utilizamos este resultado, encontramos el valor del ángulo, ¿cierto? Nos queda esa relación y eso del orden de 0,1 radianes o 5,6 grados. Es decir, esa es la máxima desviación que podríamos aceptar como admisible para que la intensidad de las que pasa a través del filtro sea un 0,99 de la original. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? No por mi parte, al menos. ¿No? ¿Y tú, Cristian? ¿Está bien? Sí, lo entendí. Ya, qué bueno. Y bueno, la última ya es una pregunta conceptual y que está relacionada con las ecuaciones de Fresnel, que nos preguntan en primer lugar qué son las ondas S y P de una onda electromagnética. Nos piden responder también de qué tratan las ecuaciones de Fresnel y qué nos dicen estas ecuaciones sobre la energía de la onda incidente, reflejada y transmitida. Bueno, eh, para colocarlos en contexto, básicamente las ecuaciones de Fresnel, para comenzar, se utilizan cuando nosotros queremos ver la intensidad de las ondas incidente, reflejada y transmitida, cómo se relacionan entre sí al pasar de un medio a otro, con distintos índices de refracción. Saber que en la superficie de contacto entre ambos medios ocurre una cierta discontinuidad en los campos, ocurren saltos, que es como se conocen. Entonces hay condiciones de bordes especiales que tienen que ser asumidas en esa interfaz. Y las ecuaciones de Fresnel son aquellas que se deducen para poder satisfacer estas condiciones de borde de los campos eléctricos y magnéticos, y que son condiciones de bordes que se coligen a partir de las ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? Es de ahí de donde provienen. Ahora, ¿qué son las ondas S y P? Las ondas S y P son unas direcciones, digamos, privilegiadas que nos permiten analizar cómo se relacionan los ángulos y las magnitudes de las ondas incidentes reflejadas y transmitidas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, como comentábamos, ¿qué son las ondas S y P? Y para poder atender a ello, lo que tenemos que hacer es pensar en que el campo eléctrico, como bien sabemos, reside y oscila en un plano de polarización, que es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Y en principio, las direcciones del campo eléctrico pueden descomponerse en cualquier par de ejes cartesianos contenidos en este plano. La idea es que tal descomposición siempre sea en el plano de polarización, ¿ya? Dado que en otro plano no tendría sentido porque el campo eléctrico no reside en ellos.
Sin embargo, como se comenta acá, tenemos un sistema cartesiano favorito. Y este sistema sobre el cual se definen es a veces un tanto difícil de interpretar. Voy a intentar dibujarlo por acá. Espero que no se cambie la diapositiva. Wow, se avanzó. Creo que no puedo. Pluma. Bueno. Tenemos acá el medio 1 y tenemos acá nuestro medio 2. Y acá tenemos nuestra onda incidente. Esa es nuestra dirección K. Y tenemos dos posibles direcciones en las cuales puede residir el campo eléctrico. La primera de ellas es que el campo esté aquí, o bien, si no me equivoco, esto va entrando en la pantalla. Oh, no sé, no lo puedo dibujar bien. Y la otra posibilidad es que vaya acá hacia arriba. Recordando siempre que esto va perpendicular. Es decir, el campo eléctrico reside en un plano de polarización que en este caso va entrando en la pantalla de sus computadores con cierta inclinación, ¿sí? Las ondas S y P corresponden precisamente a los ejes que hemos dibujado acá, es decir, el eje que se logra observar en el plano y el eje que va saliendo de él. El eje que sale aquí de la pantalla es el eje S y el que tenemos acá es el eje P, P y S. Tenemos dos situaciones que se puede dar, es decir, que la onda esté residiendo en el P o que resida en el S, perdón, el campo eléctrico. Entonces, por ello que es importante tener en cuenta la descomposición del campo en esas dos componentes. Y las ecuaciones de Fresnel hacen la diferencia en cuanto a cuál sea la polarización del campo eléctrico para poder calcular las intensidades de las ondas incidente, transmitida y reflejada. Perdón, aquí creo que acabo de cometer un error y son al revés. El que dibujé como S es P. Este es P porque es paralela al plano y este es S. Ahí sí. Bueno, ¿de qué tratan las ecuaciones de Fresnel? Es lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, acá queda todo desde un punto de vista conceptual, ¿ya? El fin de semana se les va a compartir un video a partir del cual se deducen las ecuaciones de Fresnel. Pero por el momento no vamos a trabajar con ellas, solo entender que nos permiten relacionar las amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas en función de la amplitud de la onda incidente. Y uno de los aspectos importantes de la descomposición que acabamos de comentar respecto a estas ondas S y P, ¿cierto? Para la descomposición de la polarización del campo eléctrico, es que como consecuencia de las ecuaciones de Fresnel, se sigue que la energía de las ondas incidentes se distribuye entre la onda reflejada y transmitida. Pero lo más interesante de aquello es las relaciones que vemos acá. Y es que se cumple que hay una conservación de energía que se da de manera independiente para las ondas S y P. De modo que la intensidad de energía de la onda
incidente es igual a la suma de las intensidades reflejadas y transmitidas, pero solamente de la onda S. Y lo mismo para la onda P. Y esto es interesante, que estas ondas no se prestan energía. Y bueno, también sabemos que hay relaciones entre los ángulos de incidencia, ¿cierto? Y por otro lado también tenemos la ley de Snell. Perdón, relaciones entre el ángulo de incidencia y de reflexión. Y eso ha sido la ayudantía, chicos. No sé si alguno tiene un comentario. No, nada. Todo clarito. Sí, se comprendió lo de las ondas S y P. Sí, se Sí, al entendió. principio, sí, también. Sí. Ya, que bueno, bueno, eso en ocasiones resulta un poco confuso, ¿ya? ¿Cuáles son las ondas S y P? Pero podemos pensarlos como los ejes que definen el plano de polarización, tal que uno sea paralelo al plano de polarización y otro es perpendicular, entre comillas. Perdón, perpendicular al plano que define la interfaz entre los medios. Pero eso. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Igual, chao. Chao. Realmente, chao.